Digital Hubs, ¿no? Es decir, estamos hablando de que un hub tiene que ser un edificio, como hemos visto siempre, o bien puede ser un concepto. David nos decía que íbamos a hablar de tecnología. Pues bien, yo me voy a permitir el lujo de no empezar tampoco por la tecnología. Ya veis que intento innovar en varias cosas. Voy a hablar del talento, ¿vale? Y para hablar del talento, lo primero que quiero hacer con vosotros es compartiros lo que es una Employee Value Proposition. La Employee Value Proposition al final es por qué el empleado decide trabajar en mi empresa y porque yo, empresa, decido traer a ese empleado a que sea un miembro más de nuestra tribu, de nuestra compañía, de nuestra cultura. Pues bien, esta Employee Value Proposition tiene una serie de atributos que es ese por qué. Unas pueden ser un sueldo, puede ser esos rewards, esa compensación, esos beneficios de distintos tipos que pueda obtener, beneficios por el seguro de salud, o pueden ser beneficios porque me dan muchas vacaciones, puede ser por la oportunidad que me da trabajar en ese entorno. Esa oportunidad me da posibilidades de desarrollarme, me da ciertos méritos a la hora de desarrollar mi carrera profesional, tengo cierta estabilidad que me pueda proponer. También el sentimiento de tribu, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de que estoy en una organización que está reconocida en el mercado. Puede ser otra de las razones por las que decide ir a una compañía. Yo, que soy una persona que está buscando trabajo, que está dispuesta a cambiar su empleador, ¿no? También es en función de con quién me voy a relacionar, todo lo que tiene que ver con las personas, con esas personas con las que me voy a relacionar. Y por último, que no por ser el último es el menos importante, es por lo que es el trabajo en sí. El trabajo en sí y también el balance que me deja en ese trabajo dentro de lo que significa en mi vida. Pues bien, en los últimos surveys que hemos lanzado en Gartner, y este es del año 20, pero ha pasado un año, pero no tenemos el del 21 porque aún no ha finalizado, nos damos cuenta que tres grandes cosas. Una, que todo lo que tiene que ver con esas empresas que realmente favorecen mi balance vida personal profesional están teniendo más interés para los empleados. Que también se busca de la empresa no solamente que esté de acuerdo con el trabajo, que esté de acuerdo con la gente con la que me rodeo, sino que respete mis principios, que respete mis valores. Y por último, que me permita esa estabilidad profesional y a la vez estabilidad personal. Si os dais cuenta, hay ciertos temas que disminuyen en importancia. Uno es todo lo que tiene que ver con la gestión de equipos, la gestión de personas. La pandemia nos ha hecho trabajar en un entorno más individual y eso hace que ese punto de gestión la veamos menos interesante. También el cómo son mis jefes, cómo son mis managers, cómo son esos ejecutivos a los que reporto y cuál es la calidad de ese management, también ha reducido importancia e igualmente el reconocimiento. Además de esto, ahí hemos visto cuáles son las tendencias en cuanto al talento. El talento pasa a ser una de las prioridades principales, y en este gráfico vemos que es la prioridad principal para los CEOs y para los Boards of Directors, para los comités de dirección. Podemos tener la mejor tecnología, podemos tener la mejor plataforma, podemos tener los mejores canales de venta. Si no somos capaces no solamente de atraer el talento necesario, sino también de retener ese talento que tenemos en la compañía, no podremos lograr nada. Por lo tanto, una de las capacidades que las compañías realmente necesitan que desarrollar y necesitan mejorar son las relativas a la gestión del talento. Y en esta gestión del talento, desde Gartner, hemos considerado que se tiene que acuñar un nuevo término. Y es cuál es ese nuevo acuerdo, cuál es ese nuevo trato, cuál es ese nuevo agreement, cuál es ese nuevo deal que el empleado tiene que hacer con su empleador. O que, mejor dicho, que el empleador debe responder al empleado. Y se refleja o se enmarca en tres grandes conceptos. Uno es, las compañías o ese empleador tiene que responder a la radical flexibility o esa flexibilidad radical que demanda el empleado.
Debe tener una proposición de valor que sea compartida con esos principios que el empleado busca y que el empleado tiene. Perdonad. Y por último, tiene que aportarle valor no solamente al empleado, sino también a su entorno más cercano. Si conseguimos hacer esto, vamos a conseguir incrementar en 1/3 el número de high performers, el número de esas personas de alto rendimiento que conforman las organizaciones. Perdonadme. Nosotros hoy, en esta charla de estos minutitos, me gustaría focalizarme en esa flexibilidad radical. Cuando un empleado piensa en esa flexibilidad radical, cuando pensamos en ese trabajo, queremos flexibilidad en desde dónde trabajo, es decir, yo quiero trabajar desde donde me apetezca en cada momento. También quiero flexibilidad sobre cuándo trabajo. Yo aquí tengo un cliente que es un cliente del sector financiero que ha tenido que contratar a un CISO y encontró un CISO que era maravilloso, pero le dijo que el horario que quería tener para su trabajo era un horario que tenía que coincidir con el momento en el que él pudiera estar en el mar para surfear la mejor ola. Y las olas no tienen horario. Entonces, ese cuándo y cómo debe ser libre en función también de lo que el empleado busca. Tengo que intentar también darle al empleado esa respuesta de trabajo en lo que yo quiero, es decir, tenemos que acomodar las demandas del trabajo con las capacidades reales que el empleado quiere y que el empleado necesita desarrollar. Y por último, un nuevo concepto es que los equipos no tienen que ser algo rígido, sino que tienen que ser equipos que realmente lleven a esa colaboración. Y este respondería al con quien yo quiero. Es decir, esa flexibilidad radical no es solamente desde donde quiera y cuando yo quiera, sino con quien yo quiera, o sea, bueno, lo que yo quiera y la cantidad que el empleado desee. Y como decíamos antes, esta flexibilidad radical nos lleva a incrementar el performance en las organizaciones, nos lleva a tener mejores resultados. Y en un estudio que hemos hecho con Gartner nos hemos reflejado que si tú tienes una compañía con un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde los trabajadores están en las oficinas, el número de high performers, el número de personas que realmente son de alto rendimiento, es alrededor de un 36%. Pues bien, si tú le dejas al empleado la decisión desde dónde quiere él trabajar, es decir, si cree que trabaja mejor desde casa, si cree que trabaja mejor desde Colombia o si cree que trabaja mejor desde Ecuador, ese número de personas de alto rendimiento incrementa en un 7%. Si adicionalmente le dejamos emplear, decidir cuándo quiere trabajar, ese porcentaje va a incrementar un 3%. Y si finalmente ponemos una flexibilización en las jornadas laborales para que la cantidad de tiempo que cada uno trabaje sea en función de la mejor decisión tomada, estaremos llegando a que el número de personas de alto rendimiento en las organizaciones habrá incrementado casi un 20%. Más en concreto, habrá incrementado un 19%. Por lo tanto, este dar a los empleados la flexibilidad de decidir cuándo, dónde, cómo trabajar, realmente nos dejará no solamente que el empleado esté más contento, nos dejará no solamente que esa employee experience sea lo mejor posible, sino que lo que permitirá es que la rentabilidad, si me permitís utilizar este término, o el retorno que obtengamos de cada uno de nuestros empleados sea mayor. Por lo tanto, nosotros como empleadores, o vosotros como empleadores, como organizaciones, debéis de empezar a repensar también cómo esa flexibilidad debe reflejarse en el puesto de trabajo, para que así realmente sigamos manteniendo la atracción en nuestros empleados. Sin embargo, no todo va a ser remoto, no todo va a ser flexible. No vamos a trabajar siempre desde casa o desde las Bahamas o vamos a estar surfeando todo el día, sino que la realidad post-pandemia nos deja ver que el futuro del trabajo sin duda va a ser un trabajo híbrido. Un trabajo híbrido donde ya para el 2022, y estos son datos del último survey sobre la expectativa que los CEOs tienen, sobre el 2022
el 25% de la fuerza de trabajo seguirá trabajando desde casa, donde el 45% de la fuerza de trabajo de ese personal que vamos a tener en las organizaciones no trabajará ni todo el día desde casa ni todo el día desde la oficina, sino que estaremos en ese balance de 2 o 3 días por semana trabajando desde casa. Además, nos damos cuenta que menos de un 20% de los empleados que estén en este año 2022 trabajando para nosotros decidirán que la oficina sea su location primaria, es decir, que vayan los 5 días a la oficina a trabajar. Y por último, lo que también se considera es que para el 2024 ya el 30% de los empleados van a trabajar siempre desde sus casas. Es decir, no hay un patrón único, sino que el patrón se puede distribuir en estos grandes grupos. Trabajadores que trabajarán desde la oficina, un 15%, trabajadores que trabajan desde la oficina, un 15%, trabajadores que trabajarán desde sus casas, un 25%, trabajadores híbridos, que es en la mayor cantidad, un 25%, y sin embargo, tan solo un 5% serán estos borderless, es decir, estos que son electrones libres que trabajan donde sean. Y estos además responden mucho a la gig economy. Esto sin duda tiene un impacto no solamente en las políticas, sino también en la utilización de los espacios físicos. Y por eso entendemos que los líderes de las organizaciones tienen que pensar en 3 tipos de espacios físicos dentro de las oficinas o dentro de sus lugares de trabajo. Uno son zonas de trabajo donde van a ir esas personas que tienen como locación primaria la oficina. Y va a ser una zona posiblemente, seguramente, 100%, mucho más reducida que la actual, y además donde van a ser puestos dedicados y únicos para ellos. Otros serán esas ubicaciones, esas locaciones, para esos trabajadores que vengan de manera puntual a la oficina. Y aquí vamos a tener que pensar en unos espacios con una capacidad limitada y designados o diseñados para que realmente puedan atraer a esos empleados que van a venir porque tienen que hacer algo especial en la oficina. Y por último, tenemos que pensar también en la oficina como algo más. Y ese algo más es dotar a la oficina, dotar a los espacios que el empleador pone a nuestra disposición de los componentes clave para que realmente podamos generar esa colaboración, generar esas interacciones entre el equipo, generar esa formación al equipo. Es decir, esos espacios que realmente añadan valor cuando una persona decide que tiene que ir o que debe de ir a la oficina. En este sentido, estas 4 locaciones, como veis, cada una está dedicada a un tema distinto. Y sin embargo, para estos borderless, lo que estamos hablando también es que ya no es solamente qué tengo que hacer con mi oficina, sino que es qué herramientas, qué tecnología, qué virtual tools tengo que poner en marcha, no solamente para que ellos puedan trabajar bien, sino también para que ellos sean un miembro más de la organización. ¿Qué es lo que consideramos que tienen que hacer los líderes o que tienen que hacer las grandes organizaciones para poner en marcha? Uno es repensar, que entiendo que todos ya lo habéis hecho porque el híbrido ya no es un futuro, el híbrido es algo que está a día de hoy. Rediseñar ese espacio de trabajo pensando en esta flexibilidad radical. Acordaros cuándo, cómo, con quién, dónde, de la manera que yo quiero. Segundo es identificar ese nuevo employee journey, es decir, esa nueva vida del empleado. Y así identificaremos los tipos de interacciones, de experiencias que el empleado necesita tener y cuáles son de esas experiencias las que mejor se van a dar dentro de las oficinas del empleado. Y por último, configurar una serie de espacios diferentes, espacios que realmente aporten valor para que los equipos logren ser más productivos y logren ese top performance que estamos buscando. Y sin duda la tecnología no es que solamente nos pueda ayudar, sino que nos debe ayudar en este camino. La tecnología, ¿por qué nos debe ayudar? Porque la experiencia que busca el empleado, la experiencia que debemos aportarle, tiene que ser una experiencia digital. Una experiencia digital donde el líder debe promocionar no solamente esa dexterity,
desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, sino que tenemos que alinear las estrategias tecnológicas asociadas al puesto de trabajo con esos talentos, con esas capacidades que están emergiendo y con las necesidades que los negocios tienen. Y en este sentido, hemos definido que los empleados tienen, en el fondo, 3 centros de atención, focalizan su atención en 3 grandes cosas para realmente ser excepcional su experiencia de empleado. Una es, les debemos de dotar de todas aquellas aplicaciones que son ad hoc de su rol. Es decir, es aquellas aplicaciones con las que van a desarrollar sus tareas y sus deberes. Adicionalmente a eso, aparece un nuevo concepto, que en Gartner hemos acuñado el término de New Work Hub, que en el fondo lo que es todas aquellas aplicaciones, toda aquella tecnología que va a permitir a la persona y al equipo ser más productivo. Y por último está los hubs que no son propiamente nuestros, no los hubs que son míos, Cristina, socio de Gartner, sino que son aquellos que debo de acceder, dado que en mi compañía hay un Human Resources, dado que en mi compañía hay un IT, dado que en mi compañía hay un Corporate Communications. Y estos son los 5 tipos de hubs, los 5 tipos de centros de atención que las organizaciones deben de tener. Y solamente focalizándonos en ellos y priorizando las tecnologías que realmente van a hacer fácil que la experiencia del empleado sea una experiencia digital, conseguiremos no solamente satisfacer esa experiencia, sino que lo que conseguiremos también será ganar ventaja competitiva con respecto al resto de players de la industria. Y aquí simplemente os quería traer, ya finalizando, un breve comentario sobre cuáles son las principales tecnologías que desde Gartner vemos que realmente van a impactar en ese puesto de trabajo del futuro. Sin duda son todas aquellas, y he resaltado 4, todas aquellas alrededor de lo que comentaba antes, de este New Work Hub. Es decir, todas aquellas tecnologías que nos van a ayudar a ser más productivos, que nos van a ayudar a desarrollar servicios y también que nos van a ayudar a automatizar y a generar una analítica sobre todas aquellas tareas que conforman mi día a día. Por otro lado, aparece como nuevo en este Hype Cycle de Gartner lo que llamamos las Visual Collaboration Tools. La colaboración cada vez es más importante. Las reuniones virtuales son el día a día de nuestro trabajo y de nuestra vida. Y por lo tanto ya no solamente vamos a hablar aquí de Collaboration Tools, sino que acuñamos este término o le ponemos este apellido o este nombre previo que es Visual Collaboration Tools. Es decir, todo aquello que tiene que ver con generar una experiencia visual que realmente me lleve a la colaboración. Lo siguiente es todo lo que tiene que ver con asegurarnos que estamos haciendo el trabajo, que todos los miembros del equipo están haciendo el trabajo y que realmente somos transparentes sobre nuestras responsabilidades. Y aquí aparece un nuevo grupo de tecnologías que son las OKR aplicaciones, las aplicaciones de OKR, que aparecen como nuevas dentro de este Hype Cycle. Y por último, está todo lo que tiene que ver con la Digital Employee Experience Tools. Es decir, todo aquello que realmente no solamente pueda contextualizar mi experiencia digital, sino que además lo que pueda contextualizar es cómo me siento en cada momento, analizar el porqué de cada una de nuestras reacciones y, por lo tanto, el de una manera automática poder eliminar cualquier tipo de fricción digital que el empleado pueda tener. Y ante esto, empezábamos diciendo esos digital hubs, esa serie de edificios que muchas veces las compañías han empezado a montar, centros en Filipinas, en Colombia, en España o en Rumanía. ¿Tenemos que seguir así? ¿Tenemos que seguir haciendo grandes centros? Esa es la gran pregunta. ¿Tenemos que pasar a estar todos deslocalizados? ¿O tenemos que ir a un concepto híbrido? Pero la principal pregunta es, o la principal respuesta es, todo digital no va a poder ser. No solamente porque no estamos preparados hoy, sino porque las leyes laborales, la responsabilidad civil, la cultura de las compañías no lo permitirían.
Por lo tanto, edificios, hubs, vamos a seguir teniendo. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué debemos como compañía aportar al talento para realmente no solamente retenerlo, sino atraerlos a este nuevo concepto de hub? Y aquí, y no me voy a enrollar más, pero aquí básicamente sería hablar no solamente de esa radical flexibility y darle esa flexibilidad al empleado, sino que como compañías debemos de tener la proposición de valor que realmente va a resonar en la cabeza del empleado y pensar que no solamente tenemos que aportarle a ellos, sino al resto de la gente. Por lo tanto, 5 cosas para resumir. 1. Retener y atraer talento significa pensar en las 3 cosas. 2. Sin duda, la flexibilidad genera mejora en la productividad. 3. No todo va a ser digital ni todo va a ser físico. En nuestro trabajo también va a ser híbrido. 4. La tecnología debe estar alineada a esa experiencia digital que el empleado está buscando y eso nos permitirá ser más competitivos en el mercado. Y 5. No todo depende de este hybrid. Lo que tenemos que realmente es cambiar la cultura de las organizaciones. Y yo aquí ya me callo y doy paso de nuevo a Andrea. Muchísimas gracias.